En una mañana como tantas otras, en las calles polvorientas del sur de la Ciudad de México, donde los techos de lámina reflejan el sol y la ilusión se esconde bajo un sombrero viejo, don Aurelio iniciaba su rutina. Con más de 2 décadas pedaleando su triciclo, avanzaba cuesta arriba, recorriendo los alrededores del mercado y pasando frente a la parroquia, esperando encontrar a alguien que necesitara transporte. Lo que nunca imaginó fue que ese día su rutina sería interrumpida por algo extraordinario. En una esquina, una mujer vestida íntegramente de azul claro, con un velo suave cubriéndole el cabello y una mirada que transmitía una profunda paz, alzó la mano para detenerlo. Su voz, suave como un susurro melodioso, le pidió que la llevara a la iglesia del pueblo. Don Aurelio, acostumbrado a rostros cansados y a clientes que pedían fiado, no dudó en acceder. Mientras él pedaleaba, ella mantenía la vista fija en el cielo, como si pudiera escuchar algo que él no alcanzaba a comprender. Al llegar frente al atrio, él giró para cobrar la tarifa. Pero no había nadie. La mujer simplemente se había desvanecido. Ninguna puerta se había abierto. Nadie había descendido. Solo quedaba en el asiento una cadena de rosario reluciente y un aroma suave, indescriptible, que parecía envolverlo todo y le erizó la piel. Fue entonces cuando comprendió que lo vivido no era parte de su rutina habitual. Don Aurelio no era un hombre dado a contar historias, pero su forma de callar decía mucho más que cualquier palabra. Los vecinos lo reconocían por el sonido inconfundible de su triciclo, por sus saludos discretos con la cabeza y por ese caminar pausado que reflejaba el peso de los años, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Totney había visto la luz por primera vez en ese mismo barrio, cuando todavía había capulines creciendo junto a las veredas y el río no llevaba consigo el olor del drenaje. En su juventud, trabajó en todo lo que pudo, primero como ayudante en una panadería, luego cargador en el tianguis, e incluso se ganó la vida como albañil por un tiempo. Todo cambió el día en que supo que sería padre por primera vez. Con lo poco que había juntado, adquirió un triciclo, sin imaginar que aquel modesto vehículo sería, desde entonces, su sustento diario. Cada jornada comenzaba de forma predecible. Antes de que el sol asomara, ya estaba en pie. Se echaba agua fría sobre el rostro, como para sacudirse el sueño, y encendía una veladora frente a un pequeño altar en el rincón de su cuarto. Allí colgaba una imagen envejecida de la Virgen de Guadalupe. Aunque los colores ya se habían ido apagando con el paso del tiempo, para don Aurelio, esa imagen seguía brillando con fuerza. Junto a ella descansaban 2 recuerdos entrañables, una fotografía antigua de su madre fallecida y una estampa de San Judas que su esposa le entregó cuando aún tenía fuerzas para caminar. Vivía con María Elena, la mujer que había compartido su vida entera con él. De carácter firme y rostro bondadoso, en otros tiempos vendía tamales en una esquina del mercado. Pero ahora pasaba los días postrada, enfrentando una dolencia sin nombre claro. Unos doctores hablaban de reumatismo, otros de una anemia profunda. Para él, en realidad, era el desgaste de una vida dura y los golpes del destino, lo que poco a poco la habían ido apagando. En esa casa ya no se escuchaban voces de niños. Uno de sus hijos había partido al norte y nunca más se supo de él. El otro falleció cuando aún era pequeño. Lo único que compartían a diario era esa compañía callada, la radio sonando de fondo desde temprano hasta la noche, y una colección de memorias que, más que aliviar, a veces dejaban un nudo en el pecho. A pesar de todo eso, don Aurelio nunca se lamentaba. Ni cuando el triciclo fallaba en medio de una cuesta, ni cuando alguien desaparecía sin pagar, ni siquiera cuando la lluvia le empapaba hasta el alma. Tenía una frase que repetía con frecuencia: Dios da duro, pero sostiene, y con eso parecía bastarle. Cada mañana, sin falta, pasaba por la parroquia del barrio. Aunque no siempre podía entrar, se detenía unos instantes. Se descubría la cabeza, cerraba los ojos y murmuraba alguna petición simple: un poco de salud para su esposa, algún pasajero en el camino o energía para seguir pedaleando. En el manubrio de su triciclo colgaba un rosario de cuentas de madera que su madre le había dado en sus últimos días. No era valioso en lo material, pero para él era un amuleto lleno de significado. Decía que lo había protegido una vez, cuando un auto ignoró la luz roja y casi lo arrolla. Desde ese día,
No salía sin tocarlo al menos una vez, como quien se aferra a un hilo invisible que lo mantiene a salvo. Vivía con lo justo, sí, pero sin perder la dignidad. Cada domingo lavaba con esmero su triciclo, se afeitaba con cuidado usando una navaja antigua, y conservaba una camisa blanca que usaba tanto en celebraciones como en despedidas. Jamás pidió nada, pero tampoco negó una mano cuando alguien la necesitaba. Esa forma de vivir, discreta pero firme, creyente sin exhibición, hizo que los vecinos le tuvieran un respeto silencioso. Porque aunque tuviera poco, don Aurelio conservaba lo más importante, una rutina que le daba sentido, la certeza de tener para qué levantarse cada mañana, y una fe inquebrantable, incluso cuando todo parecía ir cuesta abajo. Ese mes, el barrio entero parecía sumido en una especie de tristeza muda, como si el aire pesara más de lo habitual. El aire en las calles parecía más denso que de costumbre, lleno de ese polvo fino que se levantaba con cada paso. Los puestos del mercado abrían tarde y los compradores escaseaban, igual que el dinero en los bolsillos. Don Aurelio pasaba las mañanas recorriendo sin rumbo claro, con la esperanza de que alguien, aunque fuera por necesidad o simple coincidencia, solicitara un traslado. Su triciclo, viejo compañero de batallas, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Las ruedas emitían quejidos, los frenos respondían con chillidos agudos, y el manubrio temblaba ante cada imperfección del camino. Aún así, él no decía nada. Su rutina no cambiaba. Antes de que amaneciera, ya estaba despierto. Tomaba un sorbo de café sin azúcar y se sentaba frente a su pequeño altar. Allí, entre la penumbra del cuarto, murmuraba sus pensamientos frente a la imagen de la Virgen, hablándole como quien le confía los secretos a una vieja amiga. «No te pido prodigios, solo que no me dejes solo», decía en voz baja. María Elena, su esposa, seguía postrada. La tos seca se intensificaba y la fiebre parecía no ceder ni con remedios caseros. El dinero no alcanzaba para médicos, mucho menos para fármacos. A veces, don Aurelio salía sin probar bocado, solo para poder llevarle un poco de pan o un suero. Dormía poco, comía menos, pero cuando cruzaba con alguien por la calle, nunca faltaba su saludo con una sonrisa. Respondía siempre con la misma frase: «Aquí seguimos, con esperanza». Porque al final, eso era lo único que aún conservaba intacto, la fe. Los domingos eran los días más duros. Ver pasar a las familias vestidas de gala, tomadas de la mano rumbo a la iglesia, le provocaba una mezcla de tristeza y pudor. Hacía tiempo que no cruzaba el umbral del templo, no porque no quisiera, sino porque no tenía con qué contribuir en la colecta. Y es que don Aurelio era un hombre de principios. Prefería quedarse afuera, de pie junto al portón, rezando en silencio mientras observaba las velas encendidas desde la distancia. Una tarde cualquiera, mientras revisaba las herramientas guardadas en su triciclo, don Aurelio halló entre trapos y piezas sueltas una antigua moneda de 5 pesos. No supo si aquello era un golpe de fortuna o una especie de mensaje. La sostuvo entre los dedos por un momento, como si intentara descubrirle un valor más profundo que el del simple metal. Con ese dinero podía comprar algo sencillo para María Elena, quizá un pan para acompañar el café, o tal vez una veladora para su altar. La guardó en el bolsillo sin decidir de inmediato, pensando que lo haría al día siguiente. Esa misma noche, mientras humedecía los labios resecos de su esposa con un algodón, ella murmuró algo que lo dejó sin palabras. La vi. Estaba vestida de azul. Me miraba con dulzura. «¿Quién, mi cielo?», le preguntó, acariciándole el cabello. «La Virgencita. Me dijo que no tuviera miedo». Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. También, déjame un comentario contándome qué significa para ti la fe en los momentos difíciles. Don Aurelio no respondió. Solo la miró en silencio, besó su frente con ternura y apretó los labios. Algo se movió dentro de él. No supo si era paz, esperanza, o tal vez una señal. Al día siguiente, como de costumbre, se puso su camisa blanca,
los pantalones de mezclilla ya gastados por los años y la gorra con la visera doblada. Antes de salir, sacó la moneda de su bolsillo y la contempló unos segundos. «Hoy se la voy a dar a ella», pensó. Aunque el hambre le apretaba el estómago y el sol ya caía con fuerza, subió al triciclo y empezó a pedalear en dirección a la iglesia. No tenía idea de que ese pequeño gesto daría un giro inesperado a su vida. Esa mañana, el ambiente olía a tierra reseca y a decisiones que pesan. Pedaleó por casi una hora sin un rumbo claro, como si algo dentro de él se resistiera a llegar. La moneda seguía en su bolsillo, pesada no por su valor, sino por todo lo que significaba. Era lo último que tenía. Pero, como tantas veces en su vida, la fe terminó imponiéndose sobre la duda. Cuando por fin llegó frente a la parroquia, bajó del triciclo y se descubrió la cabeza. El templo estaba abierto, pero en silencio, completamente vacío. Dentro del templo, solo se escuchaba el leve chisporroteo de las veladoras encendidas y el eco de sus propios pasos sobre el suelo. Avanzó lentamente hasta uno de los altares laterales, donde se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era la misma figura que recordaba desde niño: el manto verde, la expresión serena, los ojos llenos de compasión. Se arrodilló con algo de esfuerzo, sacó la moneda del bolsillo y la sostuvo entre las manos por unos segundos. Con voz temblorosa, murmuró: «No tengo otra cosa, pero esto que soy, te lo dejo a ti». Luego se incorporó, caminó hasta la caja de ofrendas y dejó caer la moneda. El sonido fue apenas audible, pero dentro de su pecho algo se liberó. Como si no solo hubiera soltado una moneda, sino también una carga que venía arrastrando desde hacía tiempo. Esa tarde, al volver a casa, todo parecía igual. María Elena seguía con el rostro pálido, y su triciclo mostraba el mismo cansancio de siempre. Sin embargo, esa noche, mientras bebía un poco de agua frente a la ventana, escuchó pasos acercándose por la calle. Se asomó curioso. Era el padre Esteban, el párroco del barrio. «¿Padre?», dijo al salir a su encuentro. «Perdón por venir a estas horas, don Aurelio», respondió el sacerdote, con cierto nerviosismo en la voz. «Pero hay algo que quería contarle». Don Aurelio lo miró con extrañeza. «Hoy, después de que usted se marchó del templo, una mujer entró sola. Llevaba ropa azul. Se quedó de pie un buen rato frente a la imagen de la Virgen, y luego desapareció. Nadie la vio salir por ninguna de las puertas». El corazón de don Aurelio dio un vuelco. «¿Azul? ¿Desapareció?». «Sí», dijo el padre, confirmando sus pensamientos mientras sacaba algo del bolsillo. «Mire esto». En su mano apareció una pequeña flor blanca, todavía fresca. La flor había sido hallada sobre el altar. Lo curioso era que en la iglesia no había flores desde hacía ya varios días. Ambos permanecieron en silencio. Don Aurelio tragó con dificultad. No dijo ni una palabra. Solo percibió cómo ese mismo aroma sutil que había sentido antes en su triciclo volvía a hacerse presente, suave pero inconfundible, flotando en el aire de la noche. Antes de marcharse, el padre Esteban le comentó algo más. «Mañana vamos a limpiar la sacristía. Si puede echarnos una mano, sería bueno. No es trabajo remunerado, claro, pero algo me dice que usted debería estar ahí». Don Aurelio asintió despacio. Sentía que lo que había vivido no era casualidad. Lo de esa mañana no había terminado, era solo el comienzo de algo más profundo, algo que apenas se estaba revelando. Al día siguiente, como había prometido, se presentó en la iglesia. El padre ya lo esperaba con una cubeta llena de agua, una escoba y una expresión serena, aunque algo cansada. Comenzaron a limpiar juntos, sacaron cajas viejas, sacudieron los bancos, acomodaron manteles guardados desde hace tiempo. El trabajo no era complicado, pero la atmósfera tranquila del lugar le daba un aire casi sagrado. Mientras barría cerca del altar lateral, donde estaba colocada la figura de la Virgen, don Aurelio se detuvo. Algo en el suelo llamó su atención.
Entre dos tablones que no estaban bien ajustados, notó una pequeña ranura que nunca antes había visto. Se agachó y pasó el trapo húmedo con cuidado. Entonces lo notó. En la base de la estatua, justo donde se apoyaba sobre la madera, había una línea delgada, como si fuera una grieta apenas visible. «Padre», dijo, sin dejar de mirar, «venga a ver esto». El sacerdote se acercó. Juntos comenzaron a examinar la imagen detenidamente. A simple vista no parecía dañada, pero había algo más. Algo escondido justo debajo. Con una palanca y extrema precaución, levantaron la base del altar. Al hacerlo, quedó al descubierto un pequeño compartimiento oculto, protegido por capas de madera antigua y seca. En su interior, cuidadosamente envuelta en una tela blanca, descansaba una cadena de rosario. A la luz tenue, las cuentas reflejaban un brillo suave. No eran de plástico ni de cristal. Eran perlas auténticas, perfectamente redondeadas, unidas por un hilo fino de oro envejecido por el tiempo. Don Aurelio no pudo pronunciar palabra. Era la misma cadena que había aparecido en el asiento de su triciclo aquel día, cuando la mujer de azul desapareció sin dejar rastro. Idéntica en cada detalle. «Esto no estaba aquí antes», murmuró el padre Esteban con asombro. «La semana pasada limpié este altar con mis propias manos». Ambos entendían que estaban presenciando algo fuera de lo común, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Tomaron la decisión de no mover el rosario, como si tocarlo fuera una falta de respeto, un acto que podría romper algo sagrado. Lo dejaron en su lugar, y cada uno siguió con su día, llevando consigo el peso silencioso de ese hallazgo. Esa tarde, al volver a su casa, don Aurelio se sentía distinto. Algo en su interior parecía haberse acomodado. No sabía si era calma, gratitud, o simplemente la sensación de haber sido testigo de algo profundo. Pero lo que ocurrió esa noche lo marcó para siempre. Al cruzar la puerta de su hogar, lo primero que notó fue el silencio. No era ese silencio denso y triste que lo recibía otros días. Era otro. Más ligero. Más cálido. María Elena ya no tosía. Estaba sentada en la cama, erguida, con una expresión tranquila y una sonrisa débil, pero viva. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, dejando su sombrero sobre la silla. «Ligera», respondió ella con voz suave. «Como si me hubieran quitado un peso del pecho». Él se acercó sin decir palabra. Le tocó la frente, ya no ardía. Le tomó los brazos, no temblaban. Y sus ojos, ya no estaban apagados. Había en ellos un brillo nuevo, como el de alguien que regresa de un lugar muy lejano. «Tuve un sueño extraño», dijo ella, bajando la voz. Una mujer con un vestido azul se sentó junto a ella, le tomó la mano con delicadeza y le dijo que le agradeciera. Al contar esto, los ojos de don Aurelio se humedecieron y apenas pudo tragar saliva. «Tenía un velo», continuó ella. «Y su aroma era como el de los jazmines que crecían en el patio de la casa de mi madre». Don Aurelio se dejó caer de rodillas, con el corazón palpitando fuerte. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un rayo de esperanza colarse por alguna rendija. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero aquello que había ocurrido no podía ser simple azar. Desde esa noche, todo comenzó a transformarse. Esa misma velada en la que María Elena se incorporó sola y dijo aquellas frases que seguían repitiéndose en la mente de don Aurelio, algo dentro de él se movió. Como si una parte de su alma, antes apagada, hubiera despertado. La enfermedad que parecía cubrir su vida como una manta oscura, empezó a desvanecerse. Aunque seguía frágil, su esposa comenzó a moverse por la casa, ayudándose con una silla. Incluso preparó un poco de arroz. Al tercer día, soltó una risa suave cuando la radio tocó aquel corrido viejo que solían bailar cuando eran jóvenes. Don Aurelio la contemplaba en silencio, con la misma mirada con la que se observa un árbol que vuelve a dar hojas después de una larga sequía. Pero los cambios no ocurrieron solo en su hogar. En la calle,
Su triciclo también parecía tener nueva energía. Su herramienta de trabajo, fiel compañera de tantas batallas, parecía renacer. Esa misma semana, una mujer le pidió que llevara flores al cementerio. Algo en el ambiente empezaba a moverse diferente. Más adelante, un joven que vendía tamales le pidió que le ayudara con las entregas matutinas, y como si el barrio entero empezara a verlo con otros ojos, comenzaron a llamarlo con mayor frecuencia. ¿Será que la Virgencita me está ayudando?, se preguntaba mientras tocaba el escapulario que colgaba del manubrio. O tal vez era porque él mismo había vuelto a creer, inspirado por el rosario que había encontrado en su triciclo aquel día, el mismo que también apareció en el altar de la iglesia. Ahora colgaba del techo de su triciclo, justo frente a su mirada. Cada vez que veía las cuentas moverse con el balanceo del vehículo, recordaba la mirada tranquila de aquella mujer vestida de azul y el delicado aroma que, en ocasiones, creía percibir entre los baches del camino. Comenzó a llegar temprano a la iglesia, incluso en los días que no trabajaba allí. Barría el atrio, limpiaba las veladoras, ayudaba a los ancianos a subir las escaleras. No lo hacía por obligación, sino porque algo dentro de él lo impulsaba a estar cerca. El padre Esteban, al notar su dedicación constante y su humildad silenciosa, le propuso cuidar el pequeño jardín que rodeaba la parroquia. No había sueldo, pero sí agua fresca, sombra y conversaciones sinceras. Don Aurelio aceptó sin pensarlo 2 veces. Para él, regar las plantas era una bendición más que una tarea. Poco a poco, sus días perdieron esa carga pesada. Seguía siendo una vida sencilla. Sí, todavía pedaleaba bajo el sol, comía frijoles con tortillas duras y guardaba sus monedas en un frasco oculto. Pero ahora lo hacía con agradecimiento, no con desesperanza. Una tarde, al regresar de su trabajo, encontró a María Elena sentada frente al altar de la casa, en oración. Ella sostenía una veladora encendida entre las manos y su voz temblaba ligeramente. «No sé qué ocurrió, Aurelio», dijo sin mirarlo a los ojos, «pero desde que esa mujer apareció en mi sueño, el miedo se ha ido». Él se acercó por detrás, apoyó una mano sobre su hombro, y por primera vez en mucho tiempo ambos derramaron lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como si por fin soltaran un peso que habían cargado por demasiado tiempo. A partir de ese momento, don Aurelio cambió para siempre. Su fe se tradujo en actos, su silencio se volvió plegaria, y su triciclo se transformó en un santuario ambulante. Aunque no encontraba palabras para explicar lo que había vivido, tenía la certeza de que había sido testigo de algo mucho más grande que él. La Virgen, de alguna forma, lo había acompañado esa mañana para recordarle que jamás estuvo solo. Con el paso de las semanas, lo que parecía solo un suspiro de esperanza se convirtió en una forma nueva de vivir. María Elena poco a poco recuperó la mujer que solía preparar su caldito con ajo y epazote. Ya no tosía durante la noche. Comenzó a caminar por la casa, salió al patio e incluso volvió a asistir a la misa de los domingos a las 7. Su presencia era como una luz cálida que regresaba a iluminar el hogar. Don Aurelio, por su parte, ya no pedaleaba sin compañía. Siempre llevaba colgado en el manubrio del triciclo aquel rosario resplandeciente, justo donde podía verlo cada vez que bajaba la vista. Los vecinos comenzaron a mirarlo con respeto renovado. Ahí va el hombre que vio a la mujer de azul, decían. Se dice que la Virgencita se le apareció. El rosario que lleva, cuentan, tiene poder sanador. Él simplemente sonreía, sin discutir ni explicar, solo con gratitud en el corazón, porque sabía que aquello no era cuestión de reconocimiento, sino de fe verdadera. Un día, durante la homilía, el padre Esteban hizo algo inesperado. Frente a toda la comunidad, alzó el rosario que había sido encontrado bajo la base de la imagen de la Virgen y dijo: «Este rosario no es como los demás. No por su valor material, sino por lo que simboliza la fe humilde de quien ofrece lo poco que tiene, confiando en lo que no se puede ver». Desde ese día, quedó colocado en el altar lateral como un emblema de esperanza para quienes caminan sin encontrar claridad.
Y así sucedió. Se instaló una pequeña urna de cristal con la inscripción Rosario de la Esperanza. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse, a tocar el vidrio, a hacer sus plegarias en silencio. Algunos guardaban copias del rosario en sus bolsillos, otros simplemente se sentaban frente a la urna y lloraban en silencio. Don Aurelio nunca se adjudicó ningún mérito. Solía decir: «Yo solo pedaleé. Ella fue quien decidió acompañarme». Con el tiempo, se volvió una figura respetada en el barrio. No por caridad, sino por la coherencia de sus actos. Era el hombre que trabajaba sin lamentarse, que ayudaba sin esperar nada a cambio y que sonreía incluso cuando el bolsillo estaba vacío. Los niños le obsequiaban dibujos que mostraban la Virgen y un triciclo. Las vecinas le dejaban pan en la canasta. Algunos confiaban en él para compartir sus preocupaciones, seguros de que encontraría la oración adecuada. Así, sin hacer ruido ni buscar reconocimiento, don Aurelio encontró su lugar en el mundo. No necesitó milagros llamativos ni estatuas que derramaran lágrimas. Le bastó un aroma delicado, una mirada llena de calma y una pasajera que nunca pidió cambio. Cada vez que alguien le preguntaba si estaba seguro de lo que vio aquel día, él simplemente respondía, mirando al cielo: «Cuando la fe es verdadera, no hacen falta pruebas». Esa era su verdad, que no necesitaba palabras grandilocuentes, sino que se mostraba a través de sus actos. A veces, los milagros no llegan con luces celestiales ni coros angelicales. En ocasiones, simplemente se suben a un triciclo, visten de azul y dejan tras de sí un aroma inolvidable. Don Aurelio nunca volvió a verla, pero cada día sentía su presencia cerca, en el viento que le rozaba el rostro mientras pedaleaba, en la sonrisa de su esposa al despertar, en los saludos amables de quienes antes ni lo miraban. No necesitaba explicaciones porque cuando el corazón comprende, la mente guarda silencio. ¿Fue solo una pasajera común? ¿O tal vez la Virgen eligió caminar por esas calles humildes para tocar el alma de alguien que, a pesar de la nada, seguía creyendo? Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustó, puedes suscribirte para descubrir más historias que inspiran y fortalecen la fe. Recuerda, la esperanza siempre encuentra un camino.